Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 15 de enero de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el miércoles, donde acciones internacionales retrocedieron luego de caída en las ventas al por menor de los Estados Unidos, dato que sorprendió al mercado. No obstante, pese a estos movimientos, se mantienen dentro de la zona de indecisión. Movimientos importantes se registraron en el precio de los commodities con un ascenso del 11%, en el gas natural 5%, en el precio del petróleo, y el oro, que también avanzó con fuerza. En el día de hoy está a $1,255 la onza, lo cual está entonces generando algo de tranquilidad en lo que son las zonas de commodities. Y acciones locales retrocedieron en medio de temores por panorama de petroleras y crecimiento local por bajo precio del petróleo. No obstante, en medio de esas caídas aparecieron algunos compradores que frenaron el movimiento bajista. Así que por ahora, acciones locales continúan correlacionadas con el precio de los commodities y podrían estar encontrando algo de soporte. No obstante, el cambio de tendencia dependerá de fundamentales más sólidos. Vamos con datos económicos de del día anterior, del día de ayer, donde ventas al por menor de Estados Unidos caen 0,9% en diciembre, sin vehículos y combustibles caen 0,3%. Esta última, sin vehículos y combustibles, el mercado esperaba un ascenso del 0,6%. Fueron estos datos los que generaron esa presión bajista. No obstante, con esos datos, pues el mercado se relajó un poco en términos de tasa de interés y los que continuaron avanzando fueron las tasas bajas. Continuaron valorizándose los títulos del Tesoro con tasas bastante bajas, simplemente porque todavía no esperan que se dé ese ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal. Y inventarios de crudo suben en 5.4 millones de barriles, gasolina lo hacen 3.2 millones y destilados en 2.9. Pese a estos ascensos en inventarios, el precio del petróleo logró repuntar. En horas de la tarde tuvo un rally importante, después de mantenerse casi toda la mañana en comportamiento lateral. Y este movimiento es básicamente que el mercado ya considera que esos precios están bastante bajos y pese a la acumulación de inventarios, de todos modos, lo que asimiló al mercado es que con estos bajos precios la gente puede estar acumulando inventarios aprovechando los bajos precios del petróleo. Recordemos que no estamos en un panorama de desaceleración significativa como fue el 2008, sino que hay señales de mejora y de crecimiento en los Estados Unidos y el mercado sigue atento a estímulos monetarios de Europa, en Europa y China. De hecho, de estímulos monetarios hablaremos en Asia que sorprendieron en India con recorte en tasa de interés. La probabilidad de tasa Fed continúa descendiendo. En el comité pasado teníamos 30% para abril, vamos en 26%. La fecha clave será entre abril y julio. No obstante, el mercado está un poco más tranquilo frente al ascenso en tasa de interés y eso es lo que le ha dado impulso a los commodities. Recuerden que el precio de los commodities tiene una relación inversa con el valor del dólar y es esa menor presión sobre ascenso en tasa de interés lo que podría generar menor fortaleza del dólar. También ha dado algo de fuerza a los commodities. Así que mercado un poco más tranquilo frente al tema tasa Fed. No obstante, el nivel de volatilidad continúa sobre los 18-16, acercándose a los 24. El mercado sigue nervioso. Recordemos que solo la ruptura del 18-16 podría generar esa tranquilidad de nuevo en el mercado. También estamos en época de resultados empresariales, por lo que no se descarta que según resultados tengamos mayor volatilidad y por ahora el resultado ha sido algo mixto en términos de las empresas en los Estados Unidos. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región repuntaron luego sorpresivo recorte de tasas por parte del Banco Central de India. Baja su tasa de referencia en 25 puntos básicos a 7.75 y los datos menores a lo esperado en China sostienen la especulación de estímulo. China entonces sorprende con este movimiento, genera volatilidad, tranquilidad y los nuevos créditos en China crecieron en 697.000 yuanes en diciembre, bajaron frente a previo de 853.000 yuanes, así que el mercado sigue atento e impulsado por panoramas de estímulo monetario. En Europa se inicia el día con descensos a espera de datos económicos de Estados Unidos. El mercado se mantiene cauto a espera de estímulo monetario, pese a que los datos en Europa han sido buenos. Simplemente quieren ver que el Banco Central Europeo actúe para tener más fuerza en el rally. Continúan también en algo de corrección después de rallies de semanas anteriores. Y los datos siguen siendo buenos. La balanza comercial de la zona euro aumenta superávit en noviembre de 19.600 millones de euros a 20.000 millones de euros. Un mayor superávit pues simplemente apoya el mayor crecimiento a futuro de la zona euro. Así que el panorama sigue siendo alentador para la zona euro. Los inversionistas siguen cautos a espera de ese estímulo, pero los datos económicos siguen dándole fortaleza. Y también
El Banco Central de Suiza elimina en su techo cambiario y generan bastante volatilidad con ese movimiento, una apreciación importante. Los exportadores están entonces bajo presión y el euro alcanzó los 1.15 en medio de esa correlación en la zona. Así que básicamente tuvimos algo de una jornada, una madrugada volátil para las divisas europeas. En cuanto al mercado colombiano, el señor Carlos Gómez, administrador de Pacific, compró el día 13 de enero de 2015 la cantidad de 1.000 acciones ordinarias de la compañía. No es un dato, una cifra bastante alta, pero pues simplemente estamos informando insiders. Y también recorta inversión en bienes de capital en 1.500 millones de dólares a un rango entre 1.300 y 1.100. Esto es un recorte de más del 50% de la inversión en bienes de capitales. Ahora hace proyecciones con un WTI entre 55 y 60 dólares por barril. Así que continúa la cautela en Pacific Rubiales, continúa recortando inversión. Ya lo vamos a revisar en términos de gráficos. A las 8:30 tenemos peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos, IPP. Vamos a estar evaluando cuál ha sido el impacto de la inflación sobre los precios. Recordemos del precio del petróleo sobre la inflación. Así que el descenso en el precio del petróleo pues simplemente podría mantener bajo control el panorama de precios en los Estados Unidos. Lo conocemos con el IPP. Mañana será el IPC. Y a las 8:30 índice de manufactura de la Fed de Nueva York. A las 10 de la mañana índice de la Fed de Filadelfia. Mañana tenemos sentimiento del consumidor, producción industrial y el más importante IPC de Estados Unidos. Con él tendremos más claro qué tan fuerte o qué tan controlada se mantiene la inflación y qué tanto podríamos tener tasa baja o si por el contrario hay registros de inflación y se adelanta el panorama de ascenso en tasa de interés. Hay que estar muy atentos a sus movimientos. Así que en términos generales los mercados internacionales se mantienen en la zona de indecisión. Recordemos que ayer teníamos una figura de triángulo en lo que es el índice Dow Jones a esperar resultados empresariales. Ayer pues el descenso no se sale de la zona, ya la estaremos revisando. Y lo importante es que los commodities han cambiado de sesgo, están recuperando terreno con importantes ascensos en jornadas previas. En cuanto al mercado local, podría registrar freno en el ritmo de caídas tras repunte en el precio del petróleo. Fundamentales más sólidos consolidarían un cambio de tendencia. Simplemente estamos frenando el ritmo de caída, no obstante, para cambiar de tendencia se necesitarían fundamentales más sólidos. Veamos entonces qué nos dicen las gráficas. Esta es la indecisión del índice Dow Jones. Simplemente hoy puede otra vez iniciar con algo de presión bajista, pero dependerá si logra recuperar esa presión bajista y superar los 17.500. Quiere decir que el sesgo sigue siendo alcista. Si no logra recuperar pronto los 17.500, hay espacio para caer a 17 y 16.800 e iniciar mayor sesgo bajista. Hoy será un día importante y el cierre sobre todo. A ver qué pasa con ese 17.500 que nos podría sacar entonces de la indecisión hacia algo de presión bajista hacia los 17, 16.200. Si logra recuperar ese nivel, puede avanzar hacia los 18. En cuanto al IPSA, continúa también la tendencia bajista. El sesgo sigue siendo la baja para lo que es este índice de economía del MILA, el Mercado Integrado Latinoamericano. Aquí está claramente la línea de la tendencia, solo superando los 3.800, 3.850 podríamos tener de nuevo sesgo alcista. De lo contrario, existe posibilidad de 3.700. No se descarta algo de presencia de compradores cerca de estos mínimos, pero pues solo falta romper los 3.800 para el cambio de dirección. De lo contrario, el sesgo sigue siendo bajista, simplemente un descanso después de tanta caída. En el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, los 14.000 es la zona de resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel el sesgo sigue siendo bajista. Mayor volatilidad en el índice, consecuencia de la caída en el precio de los commodities. 14.000, solo superando ese nivel anularía la presión bajista. Y el dólar en Colombia sigue sin alcanzar nuevos máximos, rompe a la baja el soporte de los 430, el soporte del día de ayer. Así que mientras esté por debajo de los 440, ahora cambiamos un poco los niveles, lo que era soporte de resistencia, pero por la escasa volatilidad nos toca dejarlo en 440. Mientras esté por debajo de ese nivel puede corregir a 410, 390. El mercado está en un choque entre fuerzas compradores y vendedores, simplemente está dificultando el avance, la tendencia sigue siendo alcista y corto plazo estamos bajistas en el sesgo después de las dos velas previas que dejan que mientras esté por debajo del 430 el descenso puede ser hacia el 390 y sesgo bajista 390, 370 incluso en lo que es el dólar. En cuanto al WTI, logra repuntar, tuvo bastante volatilidad en la madrugada a consecuencia de la fortaleza del dólar hacia el 1.15, no obstante los compradores siguen estando presentes, lo cual le da espacio para repuntar hacia los 52.20. Mientras se mantenga
sobre 47.80 puede repuntar a 52.20. 47.80 el nuevo nivel de soporte. 47.80 para el WTI. Y el euro alcanzó mínimos en la madrugada de 1.15, un nivel bastante bajo. En este momento se encuentra en 1.17. El mínimo fue 1.1572. Así que intenta recuperar, pues hasta el 1.15 estamos en 1.17. Aún los compradores no han podido tomar control, pero si logran superar los 17, 1.1750, 1.1750 podemos tener mayor fuerza alcista, ya que recuperando desde el 1.15 deberán recuperar el 1.1750. Mientras esté por debajo del 1.1750 el sesgo sigue siendo bajista. Pasemos entonces a nuestro mercado, el índice Colcap, que fuerte descenso presenta el día de ayer consecuencia de las petroleras. 1415, nueva resistencia de corto plazo. La tendencia sigue siendo bajista en todos los plazos, no obstante, en el corto la fortaleza del precio del petróleo puede generar algo de menor ritmo en el descenso. No obstante, recordemos que, digamos que el precio por debajo de 60 de todos modos sigue generando presión sobre las petroleras, sobre todo las de mayores costos y mayor endeudamiento. Mientras esté por debajo de los 415, todavía hay posibilidad de continuar hacia los 350. Solo superando los 1415 podríamos avanzar al 450, 470, que sí serán los siguientes niveles de resistencia, y la ruptura de ellos sí daría un poco más de sesgo alcista, pero la confirmación total sería la ruptura de 525. Esos son los niveles de resistencia: 415, 450, 470, 524. No se descarta algo de descanso en el ritmo de descenso, no obstante necesitaríamos mayores fundamentales o un avance mucho más sólido del precio del petróleo para cambio de tendencia. No obstante, hay posibilidad de avanzar en el día de hoy ante el repunte en el precio de los commodities. Vamos a ver qué pasa en el 4.15. Si logra superarlo, el movimiento alcista puede llegar a extenderse. Es importante para el día de hoy entonces el 1415. Mientras se graba el comité, estamos avanzando en petróleo hacia 48.70, así que algo de posibilidad de avanzar hacia los 52. Vamos con las 5 top picks. Vamos con Corficol, que descansa en la zona de indecisión. Recordemos que el mercado lo que está teniendo es una lucha entre compradores y vendedores, que dependerá del 39, en que los compradores aparezcan con más fuerza. Mientras se mantenga en el corto plazo sobre 37.900, hay posibilidad de buscar los 39. Ya valoremos con qué fuerza llega, y si logra cerrar por encima de 39, el sesgo vuelve a ser alcista. De lo contrario, si pierde 37.900, vuelve hacia los 37.36 como escenario probable. 37.900 el soporte de corto plazo para buscar la zona del 39. Continúa en esa zona entre lucha entre compradores y vendedores con un comportamiento lateral. Empresa Energía Bogotá desciende en el día de ayer por debajo del 670, 680, no obstante acá el 650 es el soporte. Recordemos que mientras se mantenga sobre 650 aún puede mantener el sesgo alcista. Si pierde el 650, puede descender al 600, 550, una zona de soporte muy fuerte, que el resultado o la fortaleza está soportada en los resultados empresariales y el dividendo que se espera para junio, el pago de junio, 119 pesos por acción. 1650 como la zona de soporte. Si hoy logra aguantarlo, puede continuar con el rally alcista, o rally alcista no, con el movimiento alcista. Si rompe 650 podría descender a 600, 550 como el soporte más fuerte y los escenarios más probables. Seguimos con ISA. Continúa con sesgo bajista de corto plazo. No ha podido romper esos 8.500, que es la zona más fuerte. Para anular presión bajista ahora en el corto plazo colocamos los 8.120. 8.120, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede llegar a 7.500 y 7.200. Solo superando los 8.120, 130 podríamos volver a la zona de los 8.700, igual sigue siendo una zona de resistencia junto con los 9.000. No obstante, 8.120 para anular el sesgo bajista y dar paso a algo un poco más de fuerza compradora dentro de un escenario de mediano plazo lateral. También el mercado está esperando resultados empresariales, pues los conoceremos posiblemente en febrero. Preferencial Bancolombia, fuerte volumen el día de ayer, se mantiene con presión bajista aunque aparecieron compradores. Recordemos que también el activo está en una zona de indecisión. Tendrá que romper los 28.000, 28 y 28.200. Solo superando ese nivel de precio tendremos la probabilidad de ascenso hacia los 29, 29.400 y tener un poco más de sesgo alcista. Mientras esté por debajo de los 28, la posibilidad de descensos a 27 y 26 continúa. Importante la zona entre 28 y 28.200,
Continúa la lucha entre compradores y vendedores tomando control ayer, pero los compradores defendiendo, dejando una cola de piso, una vela tipo martillo. Así que el choque entre compradores y vendedores continúa siendo el común denominador en nuestro mercado. Y preferencial de vivienda también con el sesgo bajista que se mantiene. Los 27 en este caso serán la zona de resistencia. Solo superando los 27 podemos avanzar hacia los 29, 29,400 dentro de un lateral de mediano plazo. Si no logra pasar pronto los 27, aún existe probabilidad de descenso hacia los 24,600 y 24,27 será un nivel clave para anular la presión bajista de corto plazo y dar paso a un poco más de sesgo lateral en el mediano. Todavía digamos que necesitamos un apoyo fundamental para un sesgo más alcista en las acciones. 66 sigue siendo la resistencia para Banco de Bogotá, mientras esté por debajo de ese nivel aún existe probabilidad de descenso a 62,500, 62, 62,600. Zona de mínimos, solo superando los 66 podría volver hacia la zona de los 68. Hay poca liquidez últimamente en el activo, ha disminuido el volumen. Dependerá entonces de ese 66 el cambio de dirección. Bolsa de Valores de Colombia no logra pasar los 20, recordemos que pasando los 20, el 50% de esta gran vela le daría mayor espacio para volver hacia la zona de los 21. De lo contrario, mientras esté por debajo del 20, aún puede buscar 19.10, 18.70 y continuar con el sesgo bajista. Por ahora, importante los 20. El volumen también ha disminuido de forma considerable. Los 20 serán el punto clave. Celsia, estamos 5.600 como la resistencia importante y el 5.000 como el soporte fuerte en una zona también donde los compradores y vendedores luchan, donde no pueden tomar control ninguno de los dos. Continúa el escenario de indecisión entre 5.600 y 5.000 como los niveles importantes. 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Cementos Argos, los 9.500 se acerca. Recordemos que viene con leve sesgo alcista de corto plazo y dependerá de este 9.500 si logra superar la probabilidad de volver hacia los 10, 10.200. Si no logra superar los 9.500 y por el contrario rompe a la baja los 9.200, 9.200, podría descender hacia la zona de los 8.700, 8.500. 9.200 contra 9.500, 9.200 el soporte del sesgo alcista para intentar ruptura entonces de resistencia y limitar el sesgo bajista. Así que importante 9.500, 9.200 para Cementos Argos. Cemex Latam Holding no puede con los 16 en medio de velas de indecisión. Recordemos que ha sido una semana desde la pasada de choque de compradores y vendedores. Solo superando los 16 podemos avanzar hacia los 17, 17,200. También se encuentran niveles cercanos al promedio móvil de 200 periodos. Existe probabilidad de ruptura de los 16 mientras se mantenga sobre 15.500. Si pierde los 15.500 podemos volver hacia los 15 y 14.500. Importante 16 contra 15.500, los dos niveles claves para el día de hoy. Canalcol continúa avanzando, el precio del petróleo empieza a estabilizarse y tener algo de fuerza para repuntar, así que mientras se mantenga sobre los 4.600 hay posibilidad de avanzar a 5.700 y 6.200. Hallazgos, mayor expectativa de producción para 2015, lo ha mantenido más sólido junto con una menor exposición a lo que es la variación del precio del crudo por precios tarifa, así que mientras aguante el 4.600 existe la probabilidad de continuar con ascensos. Y así pierde los 4.600, el descenso puede ser hacia el soporte de los 4.000, igual digamos que se le ha otorgado mayor fuerza ante los fundamentales. Si llega a perder los 4.000, volveríamos a tener sesgo bajista hacia los 3.300. Por ahora 4.600 el soporte para mantener el movimiento alcista. Vamos con concreto. Fuerte descenso en el día de ayer, poco volumen característico del activo. Solo superando los 1400 anularía la tendencia bajista, 1400 como el nivel clave para el cambio de dirección. Vamos con Ecopetrol, vela de indecisión, el repunte del petróleo le permitió impulsarse, continúa dentro del triángulo de indecisión. Vamos a trazarlo desde acá a ver cómo nos da, demasiado apretado la verdad en este nivel y de hecho ayer teníamos los 2000 como la zona de resistencia. No obstante, aquí se ve claramente una indecisión entre los 2000 como resistencia y 1820. Mientras se mantenga sobre los 1820, aún puede buscar 2000 e incluso los 2200, no, 2160, 130. Bueno, vamos a borrar niveles, 2130 y 1180, 1820. Mientras esté sobre 1820 puede llegar a los 2130, vamos a tomarlo de una forma más de triángulo y continuar dentro de esta zona lateral. Si hay ruptura
de los 1820, 1825, la posibilidad de mayores descensos se abre. Importante los 1825, los compradores están defendiendo ese nivel con volumen, tendrán que tomar algo de control. Si hay ruptura del 1820 o 1825, habría mayor probabilidad de nuevos descensos. Mientras aguante ese nivel, existe posibilidad de rebote hacia los 2000 y 2130 como niveles de resistencia. Para Ecopetrol, que continúa en la zona de lucha entre compradores y vendedores. Construcciones, el Cóndor continúa 1500 contra 1700 en comportamiento lateral sin tendencia definida. Enca descendió con fuerza pero logró recuperar el 1230. Recuerden que mientras se mantenga sobre 1230 el sesgo sigue siendo alcista. Ayer lo logra hacer, pese a intentar operaciones por la parte baja, solo cerrando por debajo del 1230 se perdería el sesgo alcista para este activo. El mercado sigue atento a resultados empresariales. Vamos con empresa de telecomunicaciones de Bogotá que sigue 520 contra 480. Si rompe 480 podría descender a 460. Igual el sesgo sigue siendo bajista, solo mostrando resultados más sólidos y que su estrategia comercial esté funcionando. Una cosa es que puede ser que los resultados no sean buenos, pero si la estrategia comercial está mostrando crecimiento en usuarios que permita alcanzar el punto de equilibrio según lo acordado o lo expuesto por la compañía o antes de, sería una buena noticia. Pero si no hay una generación, una consecución importante de usuarios, la tendencia podría acelerarse a la baja. Importante 480, 520, ruptura de 480, 460, siguiente nivel, mercado esperando resultados. Éxito con fuerte descenso, se mantiene por debajo de la zona de resistencia. 26.900 será el nivel encargado de cambiar la dirección. Mientras esté por debajo de los 26.900, aún hay posibilidad de descenso a los 24. Solo superando los 26.927 podría anular un poco la presión bajista hacia los 28.700. 26.900, 27.000 la zona de resistencia para éxito. Vamos con grupo Argos, que alcanza los 18, se acerca a ese nivel. Recordemos que estamos 18.20. Aparecen compradores con buen volumen, vela tipo martillo, así que mientras esté sobre 18 aún puedo oscilar hacia los 20 y completar el comportamiento lateral. Para tener mayor certeza del movimiento alcista tendrá que romper los 18.800. Ruptura de 18.800 le da mayor probabilidad de ascenso a los 20. Si no rompe los 18.800 y por el contrario se acerca a los 18, su ruptura lo podría llevar hacia niveles cercanos a los 16.800. Importante la zona de 18 como el soporte y 18.800 para anular la presión bajista. Si no rompe pronto los 18.800, el sesgo continuaría siendo bajista para Grupo Argos. Grupo Aval empezó a tener un comportamiento entre 1200 y 1300, pero vamos a analizar mejor la preferencial donde está la liquidez. Grupo Sura continúa con los descensos mientras esté por debajo de los 36. El sesgo sigue siendo bajista, será la resistencia de corto plazo, los 36.000, para tener descensos hacia los 33.400. Mientras esté por debajo de los 36, aún puede llegar a 33.400. Superando 36, podría tener algo más de rebote técnico, una tendencia de largo plazo bajista. 36 para anular la presencia de corto plazo, a rebote técnico. De lo contrario, si no lo supera, aún existe la probabilidad de mayores descensos. Ese es el nivel de resistencia, los 36.000. Seguimos con Isagen, que continúa, va sobre las líneas de tendencia alcista, lo cual es importante. Mantiene ese 2.800, 850. Si logra mantenerse, vamos a modificar el nivel 2.860. Si logra mantenerse sobre 2.860, aún puede avanzar a 3.100, 3.200. Si pierde los 2.860, el descenso puede ser a los 2.740 y 2.700. 2.860 la zona de soporte para mantener el sesgo alcista en términos de Isagen. Mineros, el oro está recuperando el terreno, $1.250 la onza, aunque la liquidez aquí no es significativa. 2.600, 2.300 sigue siendo una zona de resistencia. Si logra superar los 2.300, habría posibilidad de avanzar a 2.600. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 2.300, aún puede volver a la zona de los 2.100. También el mercado estará atento a resultados empresariales. Nutresa sigue sin avanzar, 27.500 es la resistencia, entre los 27.500 y 28. Solo superando esa zona hablaríamos de mayor sesgo alcista. De lo contrario, la posibilidad de continuar con descensos existe, es la resistencia fuerte. Y en el corto plazo los 26.600. Si logra cerrar por encima de los 26.600, anularía la probabilidad de descender a 26 y 25.600. Mientras esté por debajo de los 26.600 existe probabilidad de mayores descensos. 26.600 como el nivel de soporte clave. Vamos con preferencial Aval. Está justo en la parte media. También hay choque de compradores y vendedores con velas Doji, Doji Lápida,
simplemente empezamos a tener algo de indecisión que podemos delimitar entre los 1300 y los 1200, 50% de probabilidad de ascenso como descenso. Hay choque entre compradores y vendedores, esperemos fundamentales para determinar si puede haber un cambio de dirección. Vamos con preferencial Avianca Holding, que continúa en tendencia alcista, corrigiendo un poco, no obstante recuerden que puede corregir hacia los 3.520, 530 sin perder tendencia alcista. Este es uno de los más beneficiados por la caída en el precio del petróleo. Tendrá que romper los 3.600 para poder avanzar a 3.800. Mientras esté por debajo de los 3.600, los soportes son 3.520 y 3.460. 3.460 para continuar con sesgo alcista. Si pierde el 460, voy a tener una corrección más fuerte a los 3.320. Vamos con preferencial Cementos Argos, mismo análisis que la ordinaria. De hecho, la ordinaria viene con más sesgo alcista que la preferencial. Tendrá que romper los 9.500 para anular el sesgo bajista. Vamos con preferencial Grupo Argos, que se acerca a los 18, aparecieron compradores, sigue estando 18 contra 20, ruptura de 18 generaría mayores descensos, mismo análisis que la ordinaria. Grupo Sura, los 35, 150, 35.150 para anular la presión bajista. Y en cuanto a Pacific Rubiales, fuerte descenso en el día de ayer, los temores sobre su liquidez, su solvencia generaron entonces los descensos, aparecieron compradores y dependerá de los 10.000. Si los compradores logran romper los 10.000, 10.200 y cerrar por encima, hay posibilidad de avanzar incluso hacia los 12.000. De lo contrario, mientras esté por debajo de esos 10.000, la volatilidad podría continuar y el sesgo bajista también, con la posibilidad de volver a niveles de 7.700 y 6.800. Importante los 10.200, 10.000 para anular el sesgo bajista. Están apareciendo compradores aprovechando los bajos precios, pero deberán romper este nivel. De lo contrario, simplemente es un rebote para continuar con el sesgo bajista. 10.000 contra 10.200, los niveles claves en Pacific Rubiales, que recortan gastos de inversión, consecuencia de los bajos precios del petróleo. Ya estaremos, a medida que conozcamos más información, qué tan fuerte ha sido el impacto de la caída en los precios del petróleo sobre los resultados. Esto es lo que conoceremos para la presentación de resultados. 10, 10, 200 es la resistencia de la presión bajista. Vamos con Terpel, que continúa 18 contra 17 sin cambios en comportamiento lateral. Y por último, Valorem, que cede un poco terreno el día de ayer, pero solo rompiendo el 3.85, podría volver a la zona de los 3.70. Mientras tanto, se mantiene el sesgo alcista, 3.85 soporte y 400, 410 resistencias, 3.85 como la zona de soporte. Así que en términos generales, los mercados siguen cautos a espera de lo que son resultados empresariales y estímulo monetario del Banco Central Europeo y China. No obstante, estamos en un mercado donde hay choque de compradores y vendedores. Necesitamos un panorama fundamental más claro para definir una tendencia, así que muy atentos a los niveles de resistencia y soporte de corto plazo que nos ayudarán a definir la tendencia en medio de ese mercado que choca entre compradores y vendedores. Muy buen día entonces para todos.